Estoy saludando a Enrique Sebache, director ejecutivo del IERAL, ¿no? Hola Nelson, cuando éramos chicos nos tuteábamos, pero bueno, ahora parece Sí. que me tratás como siempre, demasiado respeto. Totalmente. Bueno, varias cosas para consultar. Primero, lo que Dale. representa esto de último minuto, ¿no? Sí. Del acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional, por lo menos de esta nueva modificación o de esta permisividad que el fondo está mostrando con el gobierno. Bueno, yo te escuchaba hace un ratito cuando me conectaron y es así, a ver, el fondo está resignado con Argentina, tiró la toalla, dijo, bueno, que termine este gobierno, después veremos lo que sigue. El fondo no nos presta plata, nos da plata para que le paguemos, y este año inclusive nos va a dar menos de lo que le tenemos que pagar, con lo cual tenemos que pagarle en términos netos. Así que el fondo, la verdad, yo te lo pondría así, no tener el acuerdo con el fondo sería un desastre. Tenerlo es tenerlo, digamos, no nos cambia la vida a nosotros porque esto ya está adentro. Ahora, Enrique, Entonces, una pregunta, sí, en este claro. punto una pregunta, porque recién lo preguntábamos con Alejandra, porque esto queda también para el próximo gobierno, digamos. La pregunta es, ¿con el próximo gobierno las cosas serán así? Porque eso también va a tener una incidencia en lo que políticamente, en la economía haga el próximo gobierno. Bueno, no te olvides que el acuerdo con el fondo formalmente termina en junio del año que viene. Y para el fondo es muy importante que su principal deudor siga teniendo un acuerdo. Así que yo creo que el próximo gobierno va a tener una herramienta para negociar, y que además, como el próximo gobierno va a tener que hacer un programa en serio para la Argentina, pero en serio, y bueno, es mejor que sea con apoyo del fondo que sin apoyo del fondo, y si el fondo ha apoyado estas cosas que, digamos, son poco serias, bueno, más debería apoyar un programa en serio, bien hecho y bien respaldado. Así que yo te diría que, digamos, quizá pecando de optimista, que con la relación con el fondo a partir del año que viene va a ser mejor, porque otra vez te insisto, el fondo quiere tener un acuerdo con la Argentina porque sería muy difícil para el fondo justificar un préstamo tan grande sin un acuerdo. Y lo que podría pedirle a la Argentina es lo que la Argentina igual tiene que hacer, así que mejor hacerlo, y en todo caso pedirle al fondo algún dinero adicional o alguna facilidad adicional o alguna reprogramación adicional, pero forma parte de un programa mucho más abarcativo, ¿no? Perfecto, Alejandra, vamos. Sí, ¿cómo le va, Seguach, Alejandra Gallo? Lo sabe. Alejandra? Tanto tiempo. Usted me trata de usted, cada vez estoy más viejo. Porque no es por eso, sino porque estamos al aire, los formalismos y esas cosas. Es otra cosa. Sí. Okay. Seguach fue jefe mío en El Cronista, quiero que sepan. Un gran jefe. Pero no tuve nada que ver con él. Ella era buena y yo era el mal. Muchas gracias. No, pero aprendí un montón y se lo quiero reconocer públicamente. Bueno. Y eso siempre es bueno, recordarlo a lo largo de la vida. Me preocupa esto de que habilita a a tomar nuevas medidas transitorias en el tipo de cambio. ¿Es solamente por el soja 80, digamos, que estaría a punto de salir del horno, o podría venir alguna otra cosa? Bueno, digámoslo así, en el estatuto del fondo no se puede tener tipos de cambio diferenciales. Solo se pueden tener transitoriamente. Y de manera tal de que tanto en soja 1 como en soja 2 como en soja 80, como vos lo marcabas, tiene que ser de alguna manera autorizado por el fondo y transitorio, porque si no estás violando ahí sí los estatutos del fondo. Esto está en la constitución del fondo, no en un acuerdo. Entonces yo entiendo que es la frase de rigor para habilitar el soja 80 o el vino, el Malbec 41, claro, o el no sé qué. Sí, el dólar banana, como dicen, ¿no? Que dijeron recién, el banana por el dólar 80. Sí. Pero la verdad es que el problema de Argentina es otro, porque el soja 2 o 3, o el soja 1 o 2, mejor dicho, era para convencer a gente que tenía soja guardada que la venda. Entonces dijo, mira, en lugar de tener guardada la soja, yo te la pago más cara, dámela, para poder exportar. Ahora no hay soja, claro. Estamos en sequía, digamos, o sea, faltan 20.000, o van a faltar más o menos 20.000 millones de dólares, y por más que le pongas el soja 80, el soja, lo pongo de esta manera, $1 de 500 no te genera más soja, no van a salir a sembrar más soja porque el dólar valga 500 o 1.000, no hay. Entonces el problema es mucho más grave y se está subestimando. O sea, Argentina tiene un problema
de falta de dólares, ahora no derivado de que los productores se niegan a vender a un precio vil su mercadería, sino porque no tienen, o en todo caso tendrán mucho menos y se verá. Entonces hay que buscar, será el dólar soja, será más restricciones a la importación, será algún crédito adicional que se consiga en China, en Brasil o vas a saber dónde, pero ahora estamos en un problema serio, digamos, ¿no? Ahora también es cierto, Enrique, mañana se conoce el bendito IPC, la inflación de febrero, que la mayoría de las consultoras, las que tienen más clemencia, les da 5.6, 5.7, y hay varias que les da 6 o incluso algunas que les da un poquito por arriba de eso, sobre todo en alimentos y bebidas, que en las últimas 4 semanas, según algunas consultoras, esto es febrero y marzo, subió 6.3. El tema de la sequía y me parece que tiene dos patas. Por un lado, esto que señalaba muy claramente respecto de los problemas en el ingreso de divisas, porque aunque haya voluntad no hay soja para liquidar. Y por otro lado, el tema de los precios. Me parece que el gobierno también está subestimando el impacto que va a tener la sequía en alimentos básicos como trigo, leche, carne. Bueno, a eso te dije agregarle el impacto fiscal, porque es decir, cuando exportás menos, recaudás menos retenciones a la exportación, y además como la actividad económica va a caer por el efecto de la sequía y por las restricciones a las importaciones, también vas a recaudar más de los otros impuestos porque va a haber menos nivel de actividad. O sea, tenés, como vos marcas muy bien, hay un problema, digamos, de falta de dólares, hay un problema de influencia en la tasa de inflación y hay un problema de influencia en el déficit fiscal, que al final del día es inflación porque lo financiás con emisión. Todos esos problemas están en el 2023 acumulándose. Algunos el gobierno podrá barrer debajo de la alfombra y dejar el problema para el gobierno que viene, como de alguna manera señalaba Nelson. Otros tendrá que resolverlo a lo largo de este año. El gobierno se niega a ajustar el tipo de cambio de otra manera. Hoy hay un atraso cambiario importante, quizás será hasta las PASO y después de las PASO veremos. El gobierno se niega a hacer una política fiscal mucho más austera, será quizás hasta las PASO y después veremos, pero así estamos, ¿no? Ahora, Seba, esto genera todo un desafío político para el próximo gobierno y social muy fuerte, ¿no? Digamos, si del 2015 pasó lo que pasó cuando Macri buscó ese ajuste, este es un desafío para la política que viene muy importante, ver cómo se hace esto, ¿no? Y se lo hace compatible con las necesidades de la vida de la gente, ¿no? Tenés razón, pero déjame poner 2 o 3, digamos, diferencias. Primero, en el 2015 no había clima de crisis. Teníamos una crisis asintomática, diría un médico, digamos. Hoy, con 100% de inflación, porque cualquiera sea la tasa de inflación de febrero, te va a dar 100% anual, salvo que sea menos de 5 y pico, con 100% anual de inflación, 40% de pobreza, con la economía en recesión, etcétera, etcétera. Hoy, digamos, como diría mi querido amigo Juan Carlos de Pablo, hasta mi tía se da cuenta que estamos en una crisis. Segundo, hoy hay más conciencia en la política argentina que hay que hacer cosas importantes, que ya no se puede seguir haciendo parches y estas idas y vueltas que duran poquito. Y tercero, hay pocos aprendices de brujo, digamos, soplándole al oído a los políticos, diciéndole algo distinto a lo que estoy diciendo yo en este momento. Podemos tener matices, pero no mucho, no cosas muy distintas. Me refiero a la política de racional, ¿no es cierto? Entonces me parece que hoy hay un clima de época diferente. Eso no hace menos costoso el ajuste, eso no hace menos problemático el problema. No, porque sabe que, Enrique, sabes que tenés 50% de pobreza. Tenés un contexto social, mucho más estrecho. Uno puede darse cuenta de eso. Eso es cierto, pero no te olvides que estás gastando mucha plata en algo que no deberías gastar para justamente poder atender la pobreza. O sea, el problema de la gente... Entonces, vos tenés acá un programa que hay que hacerlo con mucho cuidado, una necesidad de un acuerdo político muy profundo, eso es cierto,
pero también tenés la conciencia de la gente que sabe, como nosotros, que no puede pagar la electricidad menos de lo que paga el celular, o menos de lo que paga el servicio de cable, o no puede pagar el gas menos de lo que paga, no sé, una cena de 4 personas en un restaurante, para cierto nivel de gente, por supuesto. Entonces, hay una conciencia importante respecto a esta historia, que claramente permite lo que llamamos en economía focalizar, o sea, no darle a cualquier cosa, sino darle efectivamente a los que necesitan. Vos vas a poder pagar la carne, el kilo de carne más caro, el problema es de la gente más pobre, vos vas a poder pagar. No, pero por supuesto, pero lo que pasa, Enrique, que si eso no, yo tengo una visión más dura de la realidad, si eso no genera alguna mejoría que sea visible para la gente en alguna cosa, finalmente después caduca. Ojo. No, por supuesto, pero justamente la mejoría es que vas a pasar de 100% de inflación, que es el impuesto más injusto, más terrible que paga la gente y sobre todo los más pobres, a una tasa de inflación al principio no, una vez que ordenes esto, mucho más moderada, y después una tasa de inflación normal del país latinoamericano de hoy. O sea, pasar de 100, y voy a inventar ahora, ¿no es cierto?, pasar de 100 a 20 es ya una victoria extraordinaria para la Argentina de hoy, y 20 era nuestro problema en el 2015, ¿no es cierto? Entonces, no es que yo sea menos duro respecto a la realidad, o que sea un negado o un necio respecto a lo que vos estás diciendo. Lo que estoy tratando de plantear es que hay alternativas y hay soluciones, porque si no, no tenemos. Sí, claro. ¿Qué hacemos? Ahí juega después el ámbito político. Después Exactamente, depende de la efectividad de quien sea quien lo instrumenta, ¿no es cierto? Y los acuerdos que se logren, ¿no? Estamos de acuerdo, pero a ver, la política es lo que vos necesitas para respaldar un verdadero programa económico. No te salvás del programa económico porque tenés la política. No. Si aunque haya 100% de unanimidad en la política, tenés que bajar los subsidios a la electricidad. O sea, un 100% de unanimidad en la política, tenés que cambiar cosas muy profundas en Argentina que no las hemos cambiado en décadas, y que la última década terminó en estancamiento atroz, digamos, ¿no? Pero yo coincido absolutamente. Lo que quiero decir, recién lo hablamos con Alejandra, y ya termino porque voy al rotativo, que, por ejemplo, una de las cosas que va a ocurrir con la segmentación ahora que no se aplica porque va a haber reclamos judiciales, todo eso va a ocurrir. No sé qué reclamo, no, para empezar, no tengo claro que haya ningún reclamo judicial, porque se hizo con las audiencias correspondientes y se hizo con todo lo de la ley, y además se hizo en el marco de aquel fallo de la Corte que en su momento le impidió al gobierno de Macri hacer lo que tiene que hacer. O sea, cuidado, hay cosas como, depende cómo lo instrumentes, hay formas de instrumentarlo. Bueno, efectiva, por eso digo, ese es el punto. Y no te quiero interrumpir en eso, pero... No, ese es el punto, digamos. Hay que estudiar muy bien la instrumentación. ¿Y sabés qué pasa, Enrique? Vos hoy ves a la dirigencia política, inclusive de la oposición, discutiendo cualquier cosa menos eso. Bueno, mientras podamos nosotros, que no estamos en la política partidaria, preparar todo para que cuando termine el juego de la silla esté sentado que corresponda, a lo mejor la cosa sale. Ojalá. Enrique, un gusto tener el micrófono arriba. Muchas gracias. Al contrario, un gusto. Un beso a Alejandro y saludos. Un beso.